Buenas noches, el Señor los bendiga. Un abrazo especial para todos. Vamos a empezar a compartir esta segunda lección que es acerca del fruto del Espíritu. Pero para poder hablar acerca del fruto del Espíritu, la palabra de Dios nos habla en el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Miremos un momento lo que la Biblia nos habla acerca del fruto del Espíritu, para que podamos comprender un poco más. Yo le pido que por favor, los que puedan, coloquen su cámara. Qué bueno poder verlos. El que no pueda, ok, listo, entiendo. Pero entonces que preste atención. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que mientras se está dando la prédica o el tema, están compartiendo cosas en redes sociales. Y esto es algo que necesita la atención. El reino que requiere atención, requiere estar atento, porque el diablo ha venido a robar la semilla. Y puede que esa semilla no caiga en buena tierra, obviamente. Cuando estamos atentos, la revelación viene y la revelación activa y la revelación cambia nuestros corazones. Pero cuando estamos disipados no podemos entender la palabra. Es como alguien dirá, yo puedo hacer dos cosas a la vez, seguramente. Pero es mejor que esté conectado a todo lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. En Gálatas capítulo 5, para empezar esta lección, dice en el verso 16, tiene por título La vida conforme al Espíritu de Dios. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Escuchen. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Y en el verso 22 empieza a hablar la contraparte, que es el fruto del Espíritu. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. Vamos a silenciar aquí este micrófono. Perfecto. En cambio, vuelvo al 22. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Amén. Cuando yo llegué a Cristo, yo creo que alguien se va a identificar con lo que voy a decir. Cuando yo llegué a Cristo, yo empecé vamos a ver películas cristianas, generalmente mexicanas, películas cristianas. Y yo veía que todos los cristianos eran así, hablaban inmaculados, santos, y les hacían y les decían y no sé qué, y los trataban durillos así, no se movían, santos, hermosos. Y yo decía, wow, este es el modelo de cristianismo que Dios quiere para nuestras vidas. Gálatas 5, de 22 lo alcanzamos a ver o a leer. Y entendí que Dios quería que nosotros fuéramos así, pero la realidad que nosotros tenemos es otra, de lo que las películas están mostrando. Y es que cuando llegamos a Cristo, llegamos con tantas situaciones pecaminosas a nuestras vidas y llegamos así como tan en las áreas que nosotros hayamos ido, que yo pensé que uno llegaba a Cristo y automáticamente uno ya cambiaba y quedaba así como inmaculado. Y a uno le siguen dando, y me daba cuenta que a uno le seguía dando rabias, seguía teniendo celos, seguía teniendo situaciones, luchas.
Y uno se confronta, ¿no? O yo por lo menos yo me confrontaba, yo decía, bueno, entonces, ¿cuándo es que va a haber ese cambio? ¿Cuándo voy a ser como ese cristiano de las películas? Que los ven uno así todos inmaculados, todos sumamente santos y sumamente espirituales. Cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu, estamos necesariamente hablando acerca del carácter. Y vamos a entrar en materia para entender que los dones del Espíritu, o que no, que el fruto del Espíritu mejor, es el proceso en el cual Dios nos ha introducido para exprimirnos y para hacer de nosotros el carácter de Cristo, o para formarlo. Porque Gálatas dice que a nosotros, los cristianos, ya hemos crucificado nuestras pasiones, que él ese hombre pecaminoso del cual a partir del verso 16, borracho, glotón, que practica inmoralidades sexuales, que dice groserías, que hace tantas cosas, dice, se tiene que quedar en la carne, se tiene que quedar en la cruz, digo. Esa obra carnal tiene que quedarse en la cruz. Y porque la Biblia dice que de modo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces cuando uno llega a Cristo, uno dice, ok, yo quiero estar en Cristo y que todas las cosas sean nuevas, pero hay cosas que usted ve como que empiezan a cambiar en su vida, pero otras como que uno dice, ¿y a qué hora es el cambio? Y estas cosas, si uno dice como que, uy, todavía está, como que todavía hay áreas en mi vida que necesitan ese cambio. ¿Y a qué hora es el cambio? Cuando yo leí la Biblia, la historia de Juan, y no el Bautista, sino Juan el apóstol, el discípulo amado, a mí me confrontó mucho cuando la Biblia habla de Juan y Jesús lo llamó Boanerges. ¿Saben ustedes qué es Boanerges? Digan conmigo, hijo del trueno. Otra traducción es hijo de ira. Significa que Boanerges, Juan, el que era el discípulo amado, cuando empezó el ministerio, recordemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Cuando empezó el ministerio se llamó Boanerges, pero cuando lo terminó se llamó el discípulo amado. Yo siempre pregunté, obviamente yo sé qué pasó ahí, porque yo me pregunté, Señor, ¿qué pasó con el Boanerges? ¿Qué pasó con Boanerges para que terminara siendo el discípulo amado? Y obviamente yo sé que en Cristo está la respuesta. Obviamente sé que es por estar con el Señor. Pero he aprendido que más que estar con el Señor, porque creemos que solamente por ser cristiano ya todo es diferente y nos damos cuenta que no. Diga conmigo, disposición. El discípulo amado se dejó procesar. El discípulo amado se dejó trabajar, dejó que Cristo obrara en su temperamento iracundo, en su mal carácter, en su soberbia, en todas las cosas, como lo que acabamos de leer en Gálatas, en todas las mañas, en ese hombre viciado, pecaminoso, en ese viejo Adán, para convertirlo en un nuevo Adán, en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Y me encanta eso. Para poder entrar a conocer o a entender lo que la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu, que es amor, bondad, templanza, debemos entender que esa área está muy apegada a nuestra alma, a lo que nosotros como personas somos. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con valores y antivalores. Cosas buenas, por ejemplo, no todo el mundo llega igual a Cristo. Y esto tiene mucho que ver con los temperamentos. ¿Saben ustedes que hay 4 tipos de temperamentos que Dios nos ha entregado? Y esos temperamentos forman el carácter. Porque carácter es la manera en que nosotros expresamos nuestro temperamento. Si yo he sido procesado en mi carácter, mi temperamento va a ser diferente, va a ser moldeado. Por ejemplo, hay 4 tipos de temperamentos, que son los sanguíneos, los coléricos, los melancólicos y los flemáticos. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a mirar los 4 puntos de temperamento, los 4 tipos de temperamentos, para que nosotros podamos como que identificarnos un poco en saber cómo es que estoy yo para poder empezar a entrar ya en el punto del fruto del Espíritu Santo y saber qué es lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Porque nosotros llegamos a Cristo y muchas veces ni siquiera sabemos
que hay cosas que están mal en nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta que necesitamos ese cambio en nuestras vidas? Diga conmigo, cuando soy friccionado, cuando soy triturado. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios en Proverbios 27:17. Pastora Fanny, ayúdame con Proverbios 27:17, por favor. Me compró también. 27:17. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ok. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. ¿Qué significa? Hierro se puede trabajar con el hierro y se lima, por decirlo así. El hombre forma al hombre. Y esto tiene que ver con el tema de los temperamentos y del carácter. Porque todo el tiempo nosotros somos seres, Dios nos hizo relacionales, Dios nos hizo sociales. Fuimos diseñados de tal forma que necesitamos relaciones familiares, relaciones de amigos y también relaciones emocionales. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros nos encontramos con muchas cosas que han sido formadas y otras que no. Muchos padres tienen conciencia de formar hábitos y buenas cosas y valores en los niños y crecen como personas juiciosas, pero también el diablo está trabajando continuamente en el hombre, en la humanidad, para desbaratar todos los diseños del reino y que se establezcan antidiseños y que los vuelva como normalidad. Entonces, para las personas, para muchos es normal robar, para otros andar en situaciones sexuales, en borracheras, consumir drogas, fumar, muchas cosas que se empiezan a manifestar en ese momento. Creo que me tengo una llamada perdida. No. Entonces, pensé que era Nancy que estaba llamando. Bueno, cuando llegamos al Señor, entonces vemos que hay muchas cosas que están mal en nosotros y Cristo empieza a enderezarlas en nuestras vidas. Cuando llegamos, por ejemplo, y nos encontramos que de acuerdo a nuestro temperamento, unos tienen unas luchas en sus vidas y otras más suaves. Por ejemplo, mi debilidad puede ser la fortaleza de otro y viceversa. Vamos a mirar acerca de los 4 temperamentos que tenemos los seres humanos para saber dónde nosotros, cada uno de ustedes y yo, encajamos. Porque dependiendo también nuestro temperamento, así se van a formar luchas o se van a formar argumentos o cosas, por ejemplo, que van a ser, que necesitan dejarse trabajar. Por ejemplo, el colérico, dentro de sus cosas positivas, es un líder, pero dentro de las áreas negativas es, como su nombre lo dice, una persona con un temperamento duro, muy colérico, dado a la ira. Entonces ya de por sí una persona con ira va a ser grosera, va a ser dominante. Una persona de temperamento colérico fácilmente es una persona que no tiene el filtro en la boca, no lo tiene y lo primero que siente lo va diciendo porque es impulsivo. Entonces ya sabemos que esta persona, cuando llega a Cristo, va a ser una persona que debe trabajar mucho más en la ira, en su impulsividad, en no ser sabio para decir palabras, en querer dominar todo y a todos. Entonces sabemos que ahí entonces cada persona debe, de acuerdo a su temperamento, traer todas estas áreas y decirle al Señor, viene obra. Por ejemplo, el melancólico o el colérico no son dados a tanta ira, pero son dados a áreas apocadas de debilidad, de amargura, de tristeza. Por eso entonces debemos saber, vamos a mirar estas 4 áreas para que podamos entender cuando llegamos a Cristo cómo estoy yo. Porque mi lucha es muy diferente a la de mi hermano, a la de mi hermana. Nosotros no somos así todos lineales, todos parejos, no. Y eso es una acumulación de crianza, de temperamento, de experiencias, de traumas, de muchas cosas. Y la idea es que Cristo viene, obviamente, restaura y ahora empezamos ese proceso de permitir que nuestras vidas empiecen a dar fruto. Pero vamos a mirar un poco acerca del temperamento sanguíneo.
El temperamento sanguíneo tiene un nivel elevado de sensibilidad y grado bajo de actividad. Como puntos positivos, son personas cálidas. ¿Ustedes han escuchado el lema de llegó el alma de la fiesta? Esa persona que llega y se ríe, todo el mundo quiere estar con él, con ella, y ¡juá, juá, juá, juá! Siempre tiene un chiste, siempre tiene otros calladitos, pero él o ella, esos son carcajadas, el alma de la fiesta, eso se ríe esparpajado, eso es espectacular. Son personas muy agradables, muy cálidas. Siempre en toda familia, como decimos nosotros, hay un payasito. El hermano, la hermana, el primo, ese es el temperamento payasito, que eso es ¡guau, guau, guau! Y eso todo el mundo es feliz con ellos. Entonces son personas cálidas dentro de los puntos positivos. Son personas cálidas, alegres, son personas optimistas, extrovertidas, comunicativas, habladoras, entusiastas y muy sociables. Son extrovertidas, no son introvertidas. Pero dentro de los puntos negativos está en que son inestables emocionalmente. Tú los ves hoy con la efusividad, ¡guau, guau, guau! Y en la noche está con una tristeza profunda. Signo de interrogación, estamos hablando de los sanguíneos. Dos puntos negativos. Personas inestables emocionalmente. Como pueden estar hoy en la risa, en la noche están en la depresión dura, pero son de esas depresiones profundas. Me quiero morir, yo no sé para qué vivo, yo no sé para tal cosa. Ustedes recuerdan, por ejemplo, actores de Hollywood. Hubo un actor que se suicidó, que hacía Robbie Williams creo que se llama, siempre hacía situaciones cómicas o unas escenas y le salía muy bien. Tenía mucho carisma para imitar, para hacer, pero murió de depresión. ¿Por qué? Porque el tipo de persona con el temperamento sanguíneo es una persona que está aquí en la risa, pero en la noche está aquí la depresión de la soledad. Nadie me quiere, ¿para qué vivo? Porque vivo, no hay razón para vivir. Son unos extremos emocionales. Dentro de los puntos negativos, son personas en algún momento egoístas, egocéntricos, indisciplinados, con poca fuerza de voluntad, inquietos, despreocupados, desorganizados e inseguros. Por eso necesitan estar todo el tiempo con la risa y que la gente les apruebe. Que la gente todo el tiempo le diga, échese un chiste. Como son tan buenos para ese tipo de cosas, todo el tiempo necesitan la aprobación. Es fácil excitabilidad de los sentimientos y estos sentimientos no son profundos. ¿Ustedes han conocido una persona que cada 8 días dice, me enamoré? ¿Sí se han conocido gente así? Que conocen a alguien y dicen, ay, me enamoré. Que son personas sanguíneas, porque hoy sienten amor por una o por uno y mañana sienten amor por uno y por otro. Son personas, cuando llegan a Cristo, analizan en la forma espiritual, cuando llegan a Cristo, son personas que en sus emociones no ha habido un orden. Entonces fluyen continuamente en sus emociones y en las luchas y van a tener conflictos. Emocionalmente necesitan mucho afecto, necesitan que haya siempre alguien y por eso la soledad les da duro. Hay personas, generalmente el sanguíneo, la soledad le da duro y estar solo lo deprime y son depresiones de esas terribles donde necesita tener a alguien hablando por teléfono o a través de las redes sociales y que le estén aprobando, que le estén dando motivación. Entonces con esto ya podemos ver cómo personas que como el sanguíneo, cuando vienen a Cristo, cuáles áreas de su vida, de su temperamento, porque el temperamento también hace que se refleje en el carácter, es la forma en que yo reflejo el temperamento. Por eso hay muchas personas que no, como el sanguíneo, por ejemplo, que es tan impetuoso, puede decir perfectamente como, es que yo soy muy franco y yo lo que digo, lo que siento, lo digo. No es franco, es imprudente. Nosotros cuando ya venimos ya nos damos cuenta que esa persona es imprudente, pero siempre dicen, o yo les llamo los Jalisco. ¿Sí escucharon una canción del Chente que decía, ay Jalisco, no te rajes? Creo que era el Chente, no me acuerdo. Y yo les digo los Jalisco, porque hay personas que son, ay Jalisco, no te rajes, no pierden una, y el que no la gana la empata, no se rajan. Por eso le digo, ay Jalisco, no te rajes. Bueno, cuando una persona de este temperamento llega a Cristo, viene con muchas situaciones, impulsivo,
depresivo, con luchas en la soledad, con luchas en sus áreas emocionales, con luchas relacionales y con luchas también de muchas, bueno, obviamente no es el 100%, estamos hablándolo de forma general. Y ahí es donde empezamos a entender que cada persona, dependiendo de la crianza, del temperamento, de la formación que ha tenido, debe también llegar a Cristo y ser moldeado. Vamos a mirar el colérico. El colérico son personas que que provocan que las personas posean un nivel elevado de sensibilidad, de actividad, atención y concentración. El común denominador es que los líderes sean coléricos. Tienen un liderazgo, pero tienen un genio. ¿Han encontrado gente líder así que son temperamentales? Porque hay líderes y hay seguidores. Y el común denominador, esto no es una regla 100%, pero el común denominador es que los líderes sean temperamentales, coléricos. Lo que yo digo y punto. Es que yo sé lo que digo. O sea, su mente son personas psicorrígidas. No cabe el orden o la apreciación de los demás. Solamente su mente está organizada que dicen, si yo no lo hago, nadie lo puede hacer como yo. Por eso tengo que hacerlo. Entonces, son personas rápidas de concentración, audaces, excitables, son irascibles y son muy prácticas en la toma de decisiones. Te ordenan así las cosas, pero sus temperamentos son muy fuertes, son personas muy coléricas. Se fijan metas, eso es bueno. Son personas ambiciosas, intuitivas, son muy calurosas y son personas constantes. Pero el área débil de las personas, en sus debilidades, en sus áreas que son faltantes, es que son personas voluntariosas, imponentes, dominantes, crueles, y de eso vemos bastante, porque la parte emocional es como si estuviera abajo y entonces se ponen una meta y como que no me importa cómo la voy a lograr. Pueden ver que alguien está llorando y no le importa. Pueden ver que han coleccionado daños, no me importa, mi objetivo, mi meta es esta. Si no les gustó, hasta luego. Manipuladores, intolerantes y quieren hacer lo que les gusta, lo que quieran. Son irascibles y son personas reactivas. Entonces, cuando este tipo de persona colérica llega a Cristo, tiene muchas luchas en su temperamento, porque los líderes, por ejemplo, Pedro, el Petro de la Biblia, fue un hombre colérico. Juan, el discípulo amado, empezó siendo un Boanerges, un hombre colérico, un hombre, y la palabra literal es hijo de ira, hijo del trueno. Pero me encanta lo que sucedió con Juan, que fue el discípulo amado. Terminó siendo discípulo amado, es decir, en 3 años y medio fue procesado. Y esto es lo que Cristo quiere hacer con nosotros, que tú y yo seamos procesados en nuestros temperamentos, en nuestras vidas, exprimirnos para sacar de nosotros lo mejor, el fruto del Espíritu Santo. Y eso es lo que en este discipulado vamos a ver. Vamos a hablar acerca del tercer temperamento, que es el melancólico. Ya hemos visto dos, que es el sanguíneo y el colérico. Hoy vamos a mirar ahora el melancólico. Tiene puntos positivos. Mujeres o hombres melancólicos, porque esto es para todo. Todos tenemos en algún modo de todo, de los 4, pero generalmente hay 2 que marcan la diferencia en una persona. Son dos de estos temperamentos. Por ejemplo, los melancólicos tienen una elevada sensibilidad, elevado nivel de actividad, son concentrados, atención, administradores de empresas, financieros, son personas que están muy concentrados y siempre son dados al detalle. Bajo grado de flexibilidad entre los cambios y tienen generalmente poco ejercicio. Lo desarrollan mental, pero la parte física generalmente no les gusta. Dentro de los puntos negativos están que son personas introvertidas, son ensimismados. Las carcajadas de ellos son estos. Ya, hay que darlo. Elevado nivel de actividad, concentración y atención. No, perdón, introvertidas, poco expresivas, son perfeccionistas, pesimistas, emocionalmente son muy celosos o celosas, ansiosos, poco sociables, muy desconfiados, propensos al sufrimiento. Sin dolor no hay vida. Son el rey y la reina del drama. Sin dolor no hay vida. Ese es el lema prácticamente de ellos.
Entonces, el sanguíneo, la novia lo echó, el novio lo echó, ya, se fue, listo. Pero en cambio el melancólico, eso es con drama, con tusa, con agonía de 6 meses. Todavía lee las cartas cuando le regalaron y todavía llora, todavía sufre, todavía recuerda todos esos momentos. Entonces ahí están pegados y pasan años, hasta años pueden pasar ahí todavía pegados, aferrados a ese recuerdo que todavía les hace doler, pero es que me hace sentir vivo, me hace sentir viva ese dolor. Ese es el tipo de falencia de la persona melancólica, porque son propensas al sufrimiento. Tienen un estado de ánimo de tristeza profunda. Suelen hacer todo, es una excusa para andar depresivos y para andar con tristezas. Y obviamente entonces siempre va a encontrar un motivo para estar triste y siempre va a encontrar el pero de por qué estar mal. O sea, les encanta encontrar las excusas de por qué estar depresivos. Su sueño, caminar bajo la lluvia en una noche, una tarde, mojarse y llorar. Cosas como esas. Días tristes por allá, oscuros, muy oscuros, donde la niebla cae y por ahí salgan a caminar para poder llorar y para justificar su tristeza. Estado de ánimo de tristeza profunda crea preocupaciones innecesarias y ojo con esto, suelen ser personas dadas a tener mucho rencor. Como aman con una forma tan apasionada, se cargan de una forma apasionada también. El flemático. Entonces, el melancólico cuando llega a Cristo, llega con, obviamente, con muchas situaciones, pero dentro de su temperamento a cambiar, a ser procesado por Dios para que empiece a dar fruto. Entonces nos encontramos que son personas que hay que trabajar en los celos, en la ansiedad, en que no sean poco sociables, en la tristeza, en el drama, en la preocupación, en el rencor, en los odios, y todo eso, además de la parte espiritual, también crea situaciones que somatizan espiritualmente en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que es muy dada al odio o al resentimiento suele tener problemas digestivos, cosas como esas. Vamos a mirar el flemático. Son personas muy equilibradas, nivel bajo de sensibilidad, elevada actividad, concentración y atención. Son introvertidos, tranquilas o tranquilos, apáticos, calmados, serios, impasibles, racionales, calculadores y analíticos. Casi nunca pierden el control. Siempre son así. Les pueden estar diciendo lo que quieran, les pueden estar diciendo groserías, cualquier cosa, y se quedan así, ajá, y no pierden el control. No se enfadan, con frecuencia se toman su tiempo para tomar decisiones. De hecho, a veces se toman hasta demasiado tiempo para pensar todas las cosas. Es uno de los temperamentos más agradables, sobre todo porque es un temperamento con más control. No es el alma de la fiesta, pero no es un hombre o una mujer iracundo. Es una efectividad poco expresiva. Entonces, estos son los 4 temperamentos y cuando nosotros llegamos a Cristo, nos encontramos con que debemos trabajar en estas áreas. Yo creo que cada uno de nosotros, de lo que estoy hablando, se ha podido identificar más o menos como en qué tipo de temperamento está. Y depende del tipo de temperamento que nosotros tengamos, así es donde nosotros llegamos a Cristo para decirle, yo necesito que tú trabajes en esta área de mi vida, porque la fortaleza de uno puede ser la debilidad de otro. En la Biblia, Tomás fue un hombre melancólico. Fue un hombre áspero, terco, pesimista, miraba el sufrimiento como que valga la pena. Era la duda encarnada, abatido, escéptico y obstinado. Pedro era, por ejemplo, colérico, era un hombre impulsivo. Juan, de colérico a flemático. El temperamento de Jesús Jesús mostró un temperamento, el común denominador de Jesús fue un temperamento flemático. Me encanta esto. Pues obviamente en él se manifestó el fruto del Espíritu de Dios. Entonces ya con esta introducción ya podemos entrar para que entendamos un poco más qué es lo que sucede en nuestras vidas carnales cuando nosotros llegamos a Cristo. Nos encontramos con que dependiendo de nuestros temperamentos, hay situaciones que se van a manifestar más en nuestras vidas. Por ejemplo, las personas sanguíneas y coléricos
suelen enrumbarse mucho, la fiesta, la rumba, el trago, las drogas, el cigarrillo, el sexo. Y como les gusta tanto cada 8 días, hay otros que dicen, no, yo quiero estudiar, yo quiero es estar más calmado, sus luchas son otras, pero no les mueve tanto el piso, el licor o la fiesta. Son dados a otro tipo de situaciones. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que están faltando en nuestras vidas y es lo que Dios nos hace entender. Entonces, cuando hablamos acerca de que nosotros, para poder producir un fruto, debemos ser exprimidos. Proverbios 27:17 dice que hierro con hierro se lima, se aguza, hombre con hombre. Y cuando nosotros llegamos, encontramos que la iglesia también es relacional. Dígale que está a su lado. Nosotros somos hechos relacionales. Por eso, cuando nos encontramos en la iglesia, generalmente los domingos, todos en la iglesia, ¿cómo nos vemos? Lindos, hermosos, santos, que no rompemos un plato, pero en la verdad, en nuestra alma, es que somos personas que estamos siendo procesadas por el Señor y llevados por el Espíritu Santo para dar fruto. Entonces, Jesús dijo, y vamos a mirarlo, que Jesús dijo que se sabrán cuando nosotros seamos creyentes porque damos fruto. Mateo 7, 15, 16 dijo, ustedes sabrán que son verdaderos creyentes, profetas, pastores, cantantes, por el fruto, porque su propio fruto dirá el tipo de árbol que es, si es bueno o malo. Es decir, Mateo 7, 15, 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Dígale que está a su lado. Por mi fruto o por nuestro fruto nos van a conocer. ¿Quiénes nos van a conocer? Nuestros hermanos y los que de afuera, los de adentro y los de afuera. Y se van a dar cuenta a través de nuestro fruto, del fruto del caminar con el Señor. ¿Cómo se produce el fruto? Fácil, caminar con el Señor. Cuando yo no camino con Dios, nosotros estamos en un reino de tinieblas o en un reino de luz. No hay un intermedio. Nadie puede decir, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. Eso no funciona. O estoy con Cristo o estoy sin Cristo. Y si estoy sin Cristo, pues todos sabemos que estamos entonces, así no lo digan, se está con el enemigo, con el viruñas, y están dejando que entonces el diablo trabaja con obras de la carne. Cristo trabaja con fruto del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestras vidas, a pedirnos que le cedamos la legalidad para transformarnos. Y es donde le decimos al Señor, déjame, el Espíritu Santo en otras palabras nos dice, déjame cambiar. Y llegamos y nos damos cuenta que nosotros tenemos un espejo. ¿Sabe cuál es el espejo de nosotros? La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, tú estás bien, tú estás mal, en ti hace falta esto, porque la palabra de Dios nos confronta todo el tiempo. Y es lo que nos hace entender con nuestro espejo y nos muestra, porque puede que para los demás estemos bien, pero si no lo estamos delante del Señor, ahí quedamos. Y solamente Dios es el que pesa los corazones. ¿Y por qué la palabra de Dios nos confronta? Porque para el hombre, nosotros, todos nuestros caminos están correctos, pero Dios es el que pesa los corazones. Nosotros siempre nos autojustificamos y decimos, no, esto está bien, esto está, sí, yo lo hice, pero es por esto. Siempre hay una autojustificación de parte de nosotros. Ustedes recuerdan qué fue lo que hizo Adán qué fue lo que hizo Adán cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Y lo encuentra que se había cosido unas hojas y se le había puesto en la ropa. Lo primero que dijo Adán fue, la mujer que me diste me dio a comer del fruto. Y Eva, ¿qué fue lo que dijo? La serpiente me engañó. Siempre hay una dilatación. Y cuando nosotros llegamos a Cristo,
nosotros estamos bajo una condición de pecado, una condición de esclavitud pecaminosa y todo el tiempo estamos vestidos con hojas, tapando nuestra vergüenza, y no una vergüenza sexual ni de físico, tapando la apariencia humana de los errores, de todas las cosas malas que tenemos y nos hacemos hojas de higuera. Y lo que hacemos es que estamos como mostrando a veces hasta apariencias. Algo que refleja mucho lo que estoy hablando, por ejemplo, son las redes sociales. ¿Se han dado cuenta que en las redes sociales la gente tiene unas vidas perfectas? Y la gente muestra una vida hermosa, perfecta, como si todo estuviera bien y todo. Y realmente la gente la gente se cose vestidos a través de eso, una apariencia. Pero Dios, ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros tengamos una vida de propósito. Amén. Sí, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a Cristo? Conocemos a Cristo como Señor y Salvador y nos parece hermoso, fabuloso y queremos compartir con Dios. Y Dios nos empieza a mostrar todas las cosas que están erradas en nuestras vidas. ¿Se han dado cuenta? Y uno sabe muchas cosas que están mal en uno y empezamos a orar, Señor, cámbiame, Señor, renueva, y eso está muy bien. Pero hay otras que Dios va a empezar a mostrarte. Y uno a veces, y no esperes que Dios te diga, hey, cambia ese mal genio, oye, deja la mentira, no. La gran mayoría de veces, cuando Dios nos habla para que sucedan estos cambios, es cuando Dios nos permite, como dice la Biblia, hombre con hombre se aguza, hierro con hierro se aguza, hombre con hombre. Y Dios va a permitir que haya esto, roces o fricciones. Esta es la mejor forma en la que Dios nos va a mostrar qué área de tu vida aún necesita ser procesada, si verdaderamente ha sido restaurado, procesado o no. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, cuando alguien te habla feo, cuando alguien te miente, cuando alguna situación, cómo reaccionas, cómo te comportas, explotas, groserías, con ira, con rabia, o sea, todo mundo se puede enojar en algún momento, pero no de ese tipo de ira sin control, no de ese tipo de rabia sin descontrolado. ¿Qué pasa cuando en algún momento encuentras un billete mal parqueado por ahí en la casa en la casa de tu familia, un ejemplo, de tu amigo? ¿Qué pasa cuando ves en el trabajo la oportunidad de extraer, de robar algo y crees que nadie se está dando cuenta? Dios está permitiendo que ese tipo de situaciones pasen en nuestras vidas para mostrarnos verdaderamente de qué estamos hechos. El libro de Deuteronomio capítulo 8 habla acerca de eso. Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente: yo te aprobé, te probé, te afligí, te hice pasar hambre, porque quería conocer lo que había en tu corazón. Mire lo que Dios les dijo a ellos, a los israelitas. Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Por eso permite que vengan cosas para saber de qué estás hecho. Porque en la iglesia, ¿cómo somos todos? O en las reuniones. Yo los veo a todos, claro, al que no apaga la cámara y uno los ve hermosos, lindos, santos, y levanta las manos y dice, ay, gloria al Señor, ve a ese hermanito, esa hermanita tan entregado, tan entregada. Pero realmente Dios quiere conocer lo que verdaderamente hay, no la fachada, sino el corazón, lo que estamos, lo que hay dentro. Y Dios permite que vengan situaciones. ¿Cómo nos vamos a comportar ante estas situaciones? ¿Cómo vamos a responder ante estas pequeñas cosas que se puedan presentar en nuestras vidas? Una contienda, una escasez, una enfermedad. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Por eso Dios permite que vengan cosas para saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Y la mejor forma que Dios utiliza para formar nuestro temperamento, o mejor, nuestro carácter, es entre nosotros mismos. Y entre más nosotros no nos dejemos procesar por el Señor, y no dejemos que Dios obre en esas vidas, más se van a presentar este tipo de cosas. Porque Dios nos va a decir, no te has dejado procesar, no te has dejado procesar, ¿y saben qué es dejarnos procesar? Diga conmigo, exprimir. Así como exprimir hasta que se le saca
el aceite lo último. Esa es la voluntad de Dios, exprimirnos, hasta el momento en que le decimos al Señor, ok, me rindo y me voy a dejar procesar, me voy a dejar cambiar. ¿Cómo podemos llegar a Cristo? Rebeldes, desobedientes, con muchas mañas, tercos, caprichosos. No sé, sí, Señor, yo te amo, pero no se me meta en esto. Muy lindo Dios, pero esto lo controlo yo. Dominante, controlador, bueno, muchas cosas con las cuales podemos nosotros llegar a Cristo. Y lo que Dios quiere es obrar y procesar en nuestras vidas, que nuestras vidas sean diferentes y que podamos dar fruto. La Biblia nos dice que el fruto de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, nos falta mucho, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y si nos vamos a 1 Corintios 13, nos habla acerca del amor, de cómo es el verdadero amor del Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos responden, nos dicen de pronto, nos hablan feo, aún estamos hablando cómo reaccionamos. Cuando nos dicen algo que no nos gusta, ¿cómo reaccionamos? ¿Tenemos dominio propio o estamos como el fosforito? Inmediatamente encendidos y esposas, el esposo con la esposa, los hijos, y eso se forman peleas, contiendas, muchas situaciones. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestros temperamentos? ¿Y qué tanto del fruto del Espíritu Santo tenemos nosotros? Recordemos que el Espíritu de Dios es el que trabaja el fruto en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos ese fruto apacible y ese fruto en nosotros. Pero la única forma que podemos dejar que ese fruto se manifieste en nuestras vidas es únicamente a través del Espíritu Santo. Si nosotros nos acercamos más al Espíritu de Dios, más empieza a producirse en nosotros la necesidad de cambio, más el Espíritu Santo va a empezar a confrontarnos y más va a empezar a inquietarnos, como cuando uno pellizca a alguien y le dice, hey, necesitas cambiar. Y Él provoca a nosotros la necesidad de cambio. Entonces, dos cosas. Ya para terminar, porque quedamos empezando apenas. Esta apenas es la introducción. Dos cosas. El Espíritu Santo nos va a inquietar y nos va a provocar situaciones para mostrarnos en qué áreas nosotros todavía no estamos bien. ¿Con qué propósito? Dios, ¿para qué me permites esto? Y el Señor nos responde, te estoy transformando, pero necesita Dios hacernos entender o mostrarnos las áreas en las cuales todavía estamos débiles y dónde debemos empezar a trabajar. ¿Dónde esas áreas todavía te quitan? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué es lo que el enemigo viene todavía y permite? ¿Eres una persona iracunda? ¿Eres muy dado a la debilidad? ¿Eres dado a la murmuración todavía? ¿No tienes paz? ¿Eres impaciente? ¿No eres amable? ¿Eres cristiano en la secreta? Hay gente que nadie sabe que es cristiano. Hay gente que es cristiana hasta que no se le diga algo, que se le meta uno al rancho, inmediatamente eso explotan, y aún a nosotros también como pastores hemos estado expuestos a eso. Gente que le dice, gracias, pero hasta aquí nomás. Entonces ahí es donde Dios entra a nosotros a permitir que hayan esas situaciones, y a veces uno lo ve como batallas perdidas. Realmente no lo ve así. Véalo como la oportunidad donde Dios nos está diciendo, hey, hijo amado, hija amada, te estoy mostrando el área que todavía no me has entregado y donde yo necesito trabajar en ti. ¿Te cuesta mentir? ¿Mientes con facilidad? Las personas, por ejemplo, que son muy dadas a la murmuración, pues Dios va a permitir que se metan en chismes. Y eso se vuelve en un chismerío de aquí para allá. Y eso se forman unos rollos tenaz, no, que es que este dijo, que es esta dijo. Entonces Dios dice, te estoy permitiendo entender que esta área necesita ser quitada de tu vida. Te dicen también por ahí que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y Dios, si alguien es dado a mentira, Dios les va a desbaratar sus mentiras y les va a sacar en escena. Señor, me avergonzaste. No, te estoy tratando y te estoy formando y quiero llevarte para que lleves el fruto del Espíritu. Cuando, por ejemplo, personas psicorrígidas, impacientes y que trapean y llegó todo el mundo y le pasó en ese momento y tú, se arrancan los pelos porque en ese momento le tocaron, hicieron. Dios está procesando.
Y no sé cuál sea de pronto la experiencia que estés viviendo en este tiempo. Dios te está procesando. Ahora, obviamente hay cosas espirituales que el enemigo se ha levantado para oprimir, pero tenemos que discernir cuáles son los antidiseños de las tinieblas contra la iglesia, contra tu vida, y qué es lo que Dios está permitiendo, así como Dios permite que el hierro con hierro se lime, que el hombre con el hombre se aguse. Y Dios nos está tratando. La mejor forma, repito, en que Dios nos procesa es con mi hermano, es con mi hermana y con las personas de afuera también. Quisiéramos decir ya para terminar que en la iglesia todo es lindo y perfecto, pero también muchas veces ha habido roces entre los hermanos. También hay roces entre líderes, roces entre pastores, guerra de egos, guerra de situaciones también. Todo eso se tiene que romper. ¿Por qué? Porque debemos llegar al varón a la estatura de Cristo, como dice la palabra, a Gálatas 5:22, que el Espíritu de Dios produce. Porque el fruto del Espíritu es contraria a la obra de la carne. Y lo que Dios quiere es que la obra de la carne mengüe y el fruto del Espíritu crezca. Dios quiere hacer crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero recordemos, ojo con esto, aun cuando Dios nos muestre lo que está mal en nosotros, Él no lo muestra. Pero si con eso que Dios nos está mostrando, nos pone así en la pantalla, esto eres tú. Si con lo que Dios nos muestra no nos disponemos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Él no te va a obligar por el libre albedrío. Dios nos muestra lo que está mal en nosotros, pero Él obra a partir de la disposición del corazón de la persona. Por eso la Biblia dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Dios ama los corazones humildes. Y por eso cuando nos permite que hayan situaciones, tropiezos, cosas con la familia, con el hermano, que con el de la tienda, que con el del lechero, que con el compañero de trabajo, que con el jefe, con el hermano, que ay, no me lo soporto, es porque Dios está procesando en nuestras vidas. Dios está procesando. Es que esa persona, ay, y no viene a Cristo, ay, Señor, que descienda un rayo y los consuma. Y el Señor, no los quiero consumir, quiero trabajar en ustedes. Dios obra a partir de la disposición. Si nosotros no nos disponemos, amada iglesia, nada va a suceder. Y esa disposición se tiene que nos obliga a doblar rodillas y a decirnos, crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decirle, ya no quiero ser este hombre, ya no quiero más esta versión de mí. Yo quiero la versión que tú tienes para mi vida. Yo quiero el diseño que tienes para mí. Yo quiero el destino que tienes para mi vida. Porque pensamos que siempre las cosas de Dios son el profeta, el pastor, el misionero. No. Para Dios lo más importante, repita conmigo, más importante que los frutos y que los dones, más importante que los ministerios y que los dones del Espíritu es el fruto. Porque la Biblia no dice que por el ministerio los conoceréis. La Biblia no dice que por los dones del Espíritu solo lo van a conocer. La Biblia no dice que por la plata, por el carro, por la casa o por la pinta, lo bien arreglado o mal arreglado que lo van a conocer. La Biblia dice, los van a conocer por el fruto. Y vamos a mirar mañana cómo para Dios es sumamente importante el fruto, porque el fruto es lo que hace un discípulo. Si nosotros no tenemos fruto, no vamos a ser discípulos. Entonces es totalmente importante que nosotros llevemos fruto. Hay dones del Espíritu y ministerios, son equipaje de Dios para que la iglesia sea ministrada. Pero vamos a mirar también mañana que alguien con muchos dones puede no tener un temperamento de acuerdo a la voluntad de Dios. O alguien con pocos dones tener un carácter firme en Cristo. ¿Por qué? Porque más que los dones, más que los ministerios, el fruto es lo que nos centra para nosotros permanecer, no movernos y tener una vida de bendición, porque es lo que forma. Entonces, hoy hablamos acerca de los 4 temperamentos. Muy seguramente alguien ya se identificó en el tipo de temperamento que tiene. Ok, vamos a estar orando por eso. Y vamos a decirle al Señor, Padre, yo tengo esta debilidad o en mi vida hay esto, no sabía que estaba esto, ahora entiendo por qué está pasando esto. Y vamos a pedirle al Señor que empiece a trabajar en nuestras vidas. Pero repito, Dios obra de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Si no nos disponemos, yuca. Ahí nos pasan
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 años teniendo los mismos conflictos, los mismos roces, personas diferentes, mismos conflictos. Significa que algo está mal. Y ese algo está mal es en mí. Porque nosotros siempre pensamos que los malos son ¿qué? Los demás. Y generalmente no decimos el malo soy yo. Y ahora entonces Dios nos quiere decir, no es que sea malo, sino que tengo que procesarte porque esta área en tu vida está mal y quiero llevarte a un nuevo nivel. ¿Cuántos quieren llegar a un nuevo nivel? Amén. Levante su mano. ¿Cuántos quieren llevar ese fruto del Espíritu sobre sus vidas? Yo lo quiero. Yo quiero ese fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando yo cuando leí la historia de Boanerges y después al final el Señor Jesús dejó de decirle Boanerges y lo llamó el discípulo amado. Y era el discípulo que se le recostaba. Un hombre iracundo terminó siendo un hombre dócil, callado, calmado, con dominio propio, con amor. Fue el único de los discípulos que fue zarandeado, que al final él también huyó al comienzo cuando Jesús lo apresaron, pero después se devolvió y permaneció con él y lo hizo por amor. Me encanta lo que sucedió con él. El único de los discípulos que no murió de forma violenta. Algo pasó en Juan que fue el corazón de Dios, por eso lo llamó el discípulo amado. Me encanta ese proceso y le invito para que le diga al Señor, procésame. Y ese proceso, cámbiame, renuévame. Eso no va a ser una varita mágica que le haga así usted mañana aparezca así ya súper lleno del fruto del Espíritu. No, empieza ese proceso donde Dios va a empezar a mostrarnos primeramente qué es lo que está mal en nuestras vidas para empezar a trabajar. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, que Dios nos muestre lo que está mal con la conciencia de querer cambiar y van a ver que todo va a estar mejor porque dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amada Iglesia, está la introducción. Mañana a las 8 de la noche vamos a continuar con el discipulado. Vamos a orar en esta hora. Amado Padre, te damos gracias en esta noche en nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por los temperamentos que nos has dado, Señor. Algunos serán sanguíneos, coléricos, flemáticos, melancólicos. Cada uno tiene sus áreas fuertes, sus fortalezas, pero también hay debilidades. Y esas debilidades, Señor, han hecho que nuestro carácter sea bueno o sea malo, porque carácter no es el genio. Carácter es como nosotros estamos manifestando nuestro temperamento. Los sabios que somos para hablar, para las cosas. Pero con esto nos vamos a dar cuenta, Señor, que todos necesitamos ser procesados. Todos necesitamos ser transformados. Te pedimos que nos hagas, que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes a ser mejores personas. No podemos seguir siendo lo mismo. No podemos y no queremos que se nos pasen los años y seguir siendo las mismas personas, tercos, malgeniados, indolentes, no amables, impacientes, iracundos, amargados, llenos de tristeza, de soledad, apocados, espíritus medrosos. Ya no queremos más estas cosas sobre nosotros. Necesitamos la visión tuya y el propósito de lo cual el Espíritu Santo nos dice que nosotros debemos llevar fruto. Por los frutos los van a conocer y nosotros queremos que nos conozcan por llevar fruto, por llevar el fruto del Espíritu. No queremos las obras de la carne sobre nuestras vidas. Necesitamos ese cambio y hoy nos disponemos para que lo proceses en nuestras vidas, para que hagas de nosotros mejores personas, para que te glorifiques en nosotros, para que cuando nos vean sin abrir nuestra boca, sepan que nosotros hay algo especial y que cuando abramos la boca digan, yo sabía que en ti había algo sumamente especial. Padre, te damos gracias en esta noche por mis amados hermanos que se han dispuesto para estar en este discipulado. Los bendigo en el nombre precioso de Cristo. Padre, yo te pido que tu mano sea levantada sobre ellos y que seas tú manifestando tu gloria, tu poder y tu presencia sobre todos nosotros. Te pido que los lleves, están en sus casas, los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tu mano sea levantada sobre sus vidas, cúbrelos con tu sangre, vístelos con tu armadura sagrada. Coloco sus vidas, sus necesidades, sus luchas delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, el Señor los bendiga.